en él. En Ecuador, según cifras que maneja la ACNUR, hay alrededor de 450.000 venezolanos, pero la situación migratoria de nuestros compatriotas allí cambia. El presidente Daniel Noboa ha derogado el proceso de amnistía migratoria que permitía a ciudadanos venezolanos regularizar su estatus en ese país. Según el documento, se han producido suspensiones ya, recortes para los programas migratorios que lleva adelante. Esos fondos eran canalizados por la Organización Internacional para las Migraciones, también la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, pero en todo caso, claro que afectan a nuestros compatriotas en ese país. Y a Ecuador nos vamos. Tenemos a dos invitados. Quiero primero dar la bienvenida a Giselle Jacome. Ella es periodista de Radio Centro Ecuador. Giselle, siempre dispuesta. Agradecidos por eso. ¿Ah? Muchísimas gracias, mi estimado Román. Giselle, insisto en este último punto en la introducción. ¿De dónde llegaban los fondos para la atención a los migrantes? Migrantes especialmente venezolanos. ¿De dónde venían? Fundamentalmente de los programas que Estados Unidos había estado impulsando hasta hace pocos días, Mm. realmente, cuando el presidente Donald Trump anunció que recortaba estos fondos. USAID daba algunos fondos, pero también ACNUR. ACNUR estaba recibiendo los fondos de Estados Unidos y a través de ellos era la forma en la que canalizaba estas ayudas para los migrantes. Mm. ¿Hay noción del monto que se había recibido, el monto recibido para la atención a los migrantes? ¿Se sabe? El monto exacto Mm. no lo tenemos, pero sabemos que aproximadamente cada migrante resulta en una inversión, hablemos de aproximadamente 3.000, $4.000, debido a los procesos de regularización, mi estimado Román, Mm. porque aquí lo que teníamos era el ingreso de varios migrantes, no solamente venezolanos. Ecuador se ha caracterizado por tener migración específicamente colombiana. Desde que inició el conflicto en Colombia, teníamos gran cantidad de desplazados y cada vez se les daba mayor cantidad de atención, ¿no? Al principio era solamente tenerlos con una corta estancia Ujú. en las zonas de frontera entre Ecuador y Colombia al principio. Luego de esto ya se implementaron ayudas económicas, como que se les daba, por ejemplo, el sostenimiento por un mes, después fueron por 3 meses, luego se les proveía trabajo, luego salud, etcétera. Ujú. Y cuando empiezan a llegar los migrantes venezolanos, allí ya tienen más acceso a ciertos beneficios que el gobierno ecuatoriano les otorgaba, ¿no? Como este de la amnistía que terminó hace pocos días. Mm. Giselle, permíteme incorporar en esta conversación contigo a Mario Quiroz. Él es abogado migratorio, él está en Ecuador. Mario, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Román. Gracias por la invitación. Buenos días, Giselle, y a todos quienes nos escuchan. A usted por atendernos. Mario, pregunto, ¿a quiénes, a cuántos afecta la medida? ¿Cómo toman ustedes como abogados migratorios esta decisión? Bueno, fíjate que para algunas personas fue algo sorpresivo. Sin Ya. embargo, desde el mismo momento en que el presidente Daniel Noboa, en el mes de octubre, emitió ese decreto, estableció que eran 6 meses. Los afectados con esta medida se cuentan por miles. Lastimosamente, hubo muchas personas, muchos migrantes que no pudieron resolver su situación migratoria debido a los múltiples problemas que deben enfrentar, de documentación, obtención de documentación ante los organismos venezolanos. Claro. Es una situación bastante alarmante. La población está aterrada, no haya que hacer porque se había dado este tema de una amnistía migratoria y de la noche a la mañana sienten que han perdido toda Mm. posibilidad, Román. En ese no hayan que hacer, pregunto como abogado, Mario, ¿qué opciones legales tiene más allá de la protesta, porque ya han protestado, más allá de la solicitud de derogar esta última medida? ¿Qué opciones legales tienen? Fíjate que una vez que las personas incurren en situación migratoria irregular por el vencimiento de o por la derogatoria de ese decreto ejecutivo, lo que les queda es pagar una multa de $235 y en algunos casos deben obligatoriamente salir del país para poder resolver su situación. Recordemos que Ecuador desde julio de 2019, a través de un decreto emitido por el presidente de entonces, Lenín Moreno, Ujú. implementó este Ujú. régimen para los venezolanos que desean ingresar y permanecer en el país, es el régimen de visado. Entonces, sin una visa vigente,
no se incorpora ese extranjero, a ese venezolano, al aparato productivo del país. Las consecuencias que se derivan más allá, y no pretendo defender al presidente de la República, ni mucho menos, pero más allá Ujú, de que sea justo o injusto, fue una medida ajustada a derecho, sin embargo, no deja de tener consecuencias negativas para nuestra claro. población, lamentablemente. Ya vuelvo con usted, Mario. Está Giselle Jacome con nosotros, periodista de Radio Centro Ecuador. Giselle, ¿el argumento es únicamente económico, es solo financiero? Porque el presidente Noboa había criticado prácticamente horas antes a Nicolás Maduro por haber rechazado aquellos vuelos de deportación desde los Estados Unidos. Entonces, insisto, ¿es nada más económico, financiero? Mira, Román, es la pregunta que nos estamos haciendo todos aquí localmente. ¿Por qué hasta el momento inclusive, se había ratificado en noviembre del año anterior que se les iba a dar este periodo de amnistía migratoria a todos los venezolanos, 96,000 exactamente, que Ujú, se encuentran en este momento haciendo su trámite migratorio hasta el mes de abril, hasta el 27, si no me falla, de abril de este año 2025? Esto fue tomado durante el gobierno del presidente Noboa, es decir, su actitud hacia poder hacer estos procesos migratorios era de aceptación, de ayuda, de continuar el proceso, a pesar de que no tenemos una alegación diplomática como tal ujú, representante de Venezuela acá en el país. Pero por un lado se especula que podría ser también un acto de solidaridad con las deportaciones del presidente Donald Trump, puesto que el gobierno de Ecuador es bastante afín ujú, durante este periodo hacia las decisiones que ha tomado el presidente Donald Trump. Pensamos que por allí va y también creemos que precipitó esta decisión el hecho de que el Nicolás Maduro no decida recibir o haya manifestado ujú, inicialmente ujú, su oposición a recibir venezolanos deportados en su territorio. Algo que parece ser que se habló también no solamente con el gobierno de El Salvador, sino también con el gobierno de Ecuador para que pudiera recibir de alguna manera a deportados de otras nacionalidades. Esto creemos que precipitó la ujú, decisión. Una, la negativa de Nicolás Maduro de recibir a venezolanos en su territorio deportados, y lo otro, posiblemente la empatía con lo que el presidente Donald Trump está haciendo en este momento. Aparte, obviamente, de ujú. la situación económica, que no es la primera vez que se pasa por falta de Ah, recursos. Si bien es cierto, el recurso es importante e interiormente, aquí Ecuador ha reclamado, los ciudadanos de Ecuador reclaman muchas veces que se atiende de manera óptima a quienes están ujú, visitando el país, mientras Ecuador, con sus ecuatorianos, ujú, tiene problemas de trabajo, tiene problemas de atención en salud, mientras que, si bien es cierto, a los migrantes se les ha dado opciones grandes, como lo mencionaba hace un ujú. momento, de tener atención hospitalaria, de poder tener atención en educación para los niños que vienen, ahora de tener opciones de trabajo legal, regular. Entonces, parecería que fue una presión que se unieron varias cosas, ¿no? Mm, Es la voz de Giselle Jacome desde Radio Centro Ecuador. Abogado Quirós, le pregunto, ¿esta es una decisión de inmediata ejecución? ¿Qué pasan? ¿A ser irregulares ahora las personas que estaban en trámite o ya con algún beneficio migratorio? Cuéntenos. Sí, ciertamente hay ocasiones, Román, donde se han emitido decretos ejecutivos, se han emitido acuerdos ministeriales y se establecen esos mismos cuerpos normativos que la ejecución de ese decreto, de ese acuerdo, está sujeto a la publicación en registro oficial. Lo que nosotros en Venezuela conocemos como la Gaceta Oficial, en Ujú, Ecuador se conoce como el registro oficial. ujú, A pesar de aquello, en esta oportunidad, lo que establece el decreto ejecutivo es que es de inmediato cumplimiento, es decir, desde la suscripción de ese acuerdo, de ese decreto ejecutivo. Eso entró en vigencia, fue emitido el 11 de marzo y el mismo 11 de marzo hasta las 12 de la medianoche estuvo habilitado en la página de Cancillería la opción para solicitar la visa de residencia temporal por razones excepcionales. De inmediato cumplimiento, esto también fue
algo que sorprendió porque no le dio ni siquiera la oportunidad a algunas personas de ajustar, de ver qué otra posible solución buscaban a su situación migratoria. Mm. Giselle, yo quiero conectarme ahora, más allá de los números, con los nombres que están detrás de esos números, con las historias que lleva cada uno de esos nombres. Es verdad que yo preguntaba al inicio, bueno, cuáles son las cifras de aporte a cada migrante en Ecuador. Podría preguntar también si se tiene el cálculo del aporte que los venezolanos hacen al Ecuador en términos de impuestos, de generación de empleo, de consumo, de mano de obra, de trabajo calificado también. Pero ¿cómo es visto el venezolano mayoritariamente hoy? Entendiendo que el ecuatoriano en necesidad sí dirá, caramba, porque se le trata mejor al extranjero, sea venezolano o no, que al propio ecuatoriano. Pero ¿cómo es visto el venezolano en términos generales hoy en Ecuador? Sabes que el trabajo del venezolano es muy apreciado. Primero, porque debemos aclarar, todos los que pueden conseguir trabajo de manera regular no necesariamente están Ujú, sometidos también a un trato justo en cuanto a la remuneración ujú, económica mensual. Y es algo que sí debemos cuestionar en nuestra sociedad ecuatoriana. Tú sabes, llega gente de fuera que está necesitando trabajo y hay personas que sí las emplean, pero que emplean a las personas venezolanas con menor ujú. sueldo al que nominalmente debemos pagar a un ecuatoriano, que es $460. Ya. Esto no es justo. Esto lo hemos reclamado varias veces. Hemos pensado que debería regularizarse también, no solamente con un visado de trabajo, sino con hacer un seguimiento, ¿no? ¿Dónde están empleados? ¿Bajo qué condiciones están empleados? Y es apreciado el trabajo respecto a tu pregunta. Ujú, El venezolano en este momento realiza muchísimo aporte, especialmente en trabajos, por ejemplo, como la salud, la belleza, son muy delicados en la atención y esto gusta muchísimo, no solamente a los ecuatorianos, sino también a quienes residen en el país. sí, El trabajo del venezolano es un trabajo esforzado. Nosotros mantenemos, bueno, conocimiento como periodistas de las colonias de venezolanos aquí en nuestro país. Se levantan muy temprano, trabajan hasta muy tarde y son emprendedores. Eso es admirable, digamos, en una sociedad en la que no estamos acostumbrados tanto a observar estas figuras de claro. trabajo como tal, responsable y comprometido. Sin embargo, ocurre lo que te digo, hay abuso, sí, por parte de muchos empleadores que consideran que si vienen de fuera, tienen tanta necesidad que pueden acomodarse a cualquier tipo de remuneración económica, algo que no resulta justo ni Mm, para una sociedad ni para otra, claro. ¿no? Pero como tú lo decías, más allá de los números, hay historias, historias de gente que ha venido a pie, que ha venido caminando y que hoy la tenemos como dueña de una clínica, Mm, como personas que tienen sitios de atención de belleza, personas que tienen panaderías establecidas, es decir, que ya entran al sistema, claro. que aportan con sus impuestos mensualmente y que están agradados de estar aquí en Ecuador, que se sienten bien, sobre todo también por la remuneración, que es el dólar, ¿no? Claro. Que esto da una gran tranquilidad a quienes vienen desde cualquier otro Claro. país a trabajar de manera regular con nosotros. Claro. No digamos quienes están trabajando de manera irregular, Sí, estimado Román, sí. que son las personas con historias quizá más impactantes, diría yo, que son madres de familia solteras que han venido con sus hijos, o padres de familia también que han venido con sus hijos, familias enteras que se encuentran en condición de vulnerabilidad y ellos también nos preocupan, Claro. obviamente, desde el día en que se conoció que ya quienes estaban regularmente no podrían continuar con su proceso. Quizá el doctor Ortiz conozca sobre algunos números de personas que se quedaron a medias en el proceso. No sabemos, Cancillería no nos ha respondido si van a continuar o no con el proceso o si lo van a Mm, dejar allí, porque sabíamos que había gente que estaba ya próxima sí, a conseguir su estatus migratorio regular. sí. Eh,
lastimosamente son historias humanas. Ujú, Y eso nos toca como periodistas, nos toca ujú, como ciudadanos ecuatorianos, ujú. porque nosotros también fuimos migrantes y seguimos siendo migrantes. Fuimos migrantes hacia Venezuela en un tiempo, una década fuerte para Ecuador, la década del 70. Claro. Fuimos migrantes luego para Estados Unidos en la década de los 80, década de los 90 y 2000. Hemos sido migrantes hacia Europa. Entonces, conocemos las condiciones de lo que significa ir en condición irregular a un país para que te coja y que te regularice y luego de eso puedas mejorar las condiciones de tus familias, ¿no? Yo les quiero agradecer a ambos, al abogado Mario Quiroz, abogado migratorio en Ecuador. Gracias, abogado, por habernos acompañado esta mañana. Y a ti, Giselle, por dos razones. Uno, por la disposición que siempre has tenido para con nosotros, para con el programa. Pero hoy particularmente quiero agradecerte la solidaridad, quiero agradecerte la empatía, quiero agradecerte por el buen concepto que los venezolanos dejan en ti y me imagino que en la inmensa mayoría de tus compatriotas ecuatorianos de lo que somos, de lo que hacemos, de nuestro trabajo. Así que gracias por eso. Doblemente agradecido, Giselle. Muchas gracias a ti, mi estimado Román. Cuentan con nosotros siempre. Un gusto. Giselle Jacome es periodista de Radio Centro Ecuador y les decía, Mario Quiroz es abogado migratorio en ese país. Son las 6:59 de la mañana. Mire, ya que alteramos un poco la dinámica del programa y entramos en el panorama internacional, debo decir que es información, bueno, de último minuto no, pero sí de últimas horas, es que Israel ha roto el alto al fuego y ha bombardeado Gaza. Se cuentan ya, cifra más actualizada de esta hora, por F, más de 300 personas murieron, más de 400 personas resultaron heridas tras estos ataques lanzados en la madrugada por el ejército de Israel contra la Franja de Gaza, tras dar por roto el alto al fuego con Hamas. Esto lo informó la agencia Sanad y otros medios palestinos. Según la agencia, se registraron ataques en varias zonas del enclave, como Jan Yunis en el sur, y Jablia en la ciudad de Gaza, en el norte, y entre los fallecidos hay varios niños. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, informó que Israel daba por roto el acuerdo del alto al fuego con Hamas vigente desde hacía 58 días. Agregó que las instrucciones de los bombardeos llegan a raíz de la reiterada negativa de Hamas a liberar a los rehenes y su rechazo de todas las propuestas que ha recibido. Por cierto, que leí alguna declaración del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien se muestra, cito, consternado según varios medios. Son las 7 de la mañana. Bueno, podemos hablar de Yemen, ¿eh? En Yemen más de 50 muertos entre niños y mujeres dejaron los ataques aéreos de Estados Unidos, en este caso a posiciones de los rebeldes chiíes hutíes, mientras los insurgentes respondieron por segunda vez en menos de 24 horas con misiles y con drones. Y si de allí nos vamos a Siria y Líbano, pues anunciaron un acuerdo del alto al fuego entre ambos países luego de los enfrentamientos de los últimos 2 días en la frontera común que dejaron al menos 7 muertos y medio centenar de heridos. Esta información la tiene EFE. Pero volvamos por un instante a nuestro país. Volvamos a Venezuela. Estamos abordando el tema de la salud, estamos abordando el tema de educación, pero les decía que teníamos algunas notas sobre las lluvias. En el caso de confirmado, leemos que el Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología, el INAME, explicó que esta semana 2 perturbaciones, una al suroccidente y otra al sureste del país, provocarán lluvias de intensidad variable en diferentes regiones. Se esperan estas condiciones con precipitaciones, descargas eléctricas, ráfagas de viento en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, los Andes y el sur del estado Zulia. También habrá lluvias de menor intensidad en las regiones central y centro-occidental de Venezuela. No sé si usted se percató, si estaba en la ciudad de Caracas ayer, pero en el momento de mayor intensidad de la lluvia, quienes transitamos por Chacao, me refiero a los Palos Grandes, Altamira, La Castellana, todas esas calles que vienen como desde el Ávila, es decir, una bajada hacia llegar a la avenida Francisco de Miranda, ¿se dio cuenta usted que venía como una especie de espuma? Bueno, consultamos a expertos del agua el día de ayer y nos dijeron que podía tratarse de un agente tensoactivo o surfactante en el asfalto. Decían, claro, desconocer el origen. Por supuesto, hablaban de la necesidad de hacerle un análisis a esa agua, pero también decían, por otra parte, mire, puede ser algo tan simple como jabón, pero sí llamaba la atención que usted pasaba de una urbanización a otra, de Altamira a La Castellana y a Los Palos Grandes, y la misma característica. Esa agua que venía como del Ávila, que venía de la parte alta del municipio, venía como con espuma. Bueno, el diario, continuando con este tema de las lluvias, ciudadanos reportaron fuertes lluvias en varias zonas de Zulia, producto de precipitaciones, distintas calles, viviendas quedaron anegadas, la basura acumulada
provocó que las cañadas se desbordaran. Algunos de los municipios, Maracaibo, San Francisco, La Lagunita. Cruz precisó que en otras entidades se reportaron lluvias leves. En el sector 18 de octubre, en la calle L con Avenida 6, un transformador explotó durante la madrugada luego de que se registraran 3 apagones. Y al menos 4 horas continuas de lluvia afectaron 3 comunidades en Barinas, en este caso. Por eso vamos allí con nuestro compañero Wilmer Martínez. Las repentinas precipitaciones generaron el desbordamiento del Caño del Bobo. Protección Civil en sus inspecciones constató que esta vez no hubo enseres y vidas humanas afectadas. Ricardo Valero, director de riesgos, Protección Civil. En la parte de mi jardín, donde está la escuela, ya comenzando mi jardín, pasando el puente, está la escuela y está un CEI, que es un centro de educación inicial. Bueno, por ahí pasa otro canal también, pero taponeado también. Usuarios de la parroquia Ramón Ignacio Méndez pidieron a las autoridades tomar las previsiones necesarias, pues ya está entrando el periodo invernal. Son las 7:03 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. ¿Qué tenemos en el programa el día de hoy? Había mucha más información nacional e internacional, incluso la información deportiva que no pudimos abordar por razones de tiempo ya. Estamos a punto de despedir, pero sí lo que tenemos planteado para el día de hoy. Vamos a dedicar toda la próxima hora al tema automotriz en 2 tandas. Primero tendremos al presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores y tendremos a la presidenta de la Asociación de Agencias de Cargas y Aduanas de Venezuela. Vamos a hablar de producción de vehículos en el país y de importación de vehículos al país. Eso en una primera instancia. Ahora, luego que tendremos, una vez que usted tenga su vehículo, si es que lo tiene, el mantenimiento, ¿no? Y por eso tendremos al presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes y el presidente de la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos. ¿Por qué? Porque suele utilizarse en los últimos meses el sector automotriz como un ejemplo. Bueno o malo, ya lo veremos, pero como un ejemplo de uno de los sectores económicos que en algo se mueve. Vamos a revisar la situación automotriz de nuestro país durante toda la próxima hora. Luego ya tendremos nuestras vidas desconocidas. A las 8 recibiremos a la actriz Ana Beatriz Osorio y luego estaremos conversando con opciones para agremiados de la Federación Venezolana de Maestros. Vamos a hablar de la posibilidad de conseguir calzado, de conseguir vestido a buenos precios para los maestros en situación, de necesidad clara, como hemos visto a lo largo de los años. 7:05. Pausa y volvemos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.